el calor que se siente, tanta paz cuando oramos en mi hogar. Mujer, tu sierva fiel, te pido, enséñame a obedecer a Dios Padre, que nos cuida de todo mal. ¿Quién se ha fijado en tu humildad? Aquel niño que fue perseguido y tan buscado, pero siempre en las manos de una fuerte mujer. María, una hija especial, una esposa ejemplar. María, tanta fe, tanta dulzura, una madre con bondad. Madre intercesora, tú la Virgen, una sola. Como madre no hay ninguna. Ayúdame, mamá, habla con papá. Yo ya no quiero pecar, en su gracia quiero estar. Mujer, esposa fiel, puedo ver cómo atiendes a José. Guíame para así lograr. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro espacio del día de hoy, en este nuestro cuarto día de preparación a la consagración a Jesús por medio de María. Sean todos y todas bienvenidas, y como siempre lo hago al inicio, si me pueden confirmar que me escuchan bien, si alguno me puede decir que se está escuchando bien para poder continuar. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, ya me dice al menos una que se escucha bien. 2, 3. Se escucha bien. 4. Bueno, coloquémonos entonces en la presencia de Dios una vez que ya me han confirmado que se escucha perfectamente bien. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos colocamos en la presencia de Dios y pedimos, confesamos con nuestra boca, con nuestro espíritu, que queremos estar en su presencia, con esa bella oración tan significativa que la hemos heredado de la tradición de la Iglesia y que nosotros los paulinos la repetimos cada día, por herencia del Padre Alberione. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro, tú me lo has dado todo, yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido que hoy, por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María bajo la advocación desatadora de nudos, me concedas todas aquellas gracias que consideres útiles para mí. Amén. Te saludo, María, hija predilecta de Dios Padre. Te saludo, María, Madre admirable de Dios.
Te saludo María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Te saludo María, templo augusto de la Santísima Trinidad. Te saludo María, querida dueña y bondadosa Madre mía, Reina de mi corazón, vida, dulzura y esperanza mía ante Jesús, corazón y alma mía. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo. Oh Virgen más bendita que todas las puras criaturas, te pido que tu alma more en mí para que al glorificar al Señor, que tu Espíritu habite en mí para regocijarse en Dios. Oh Virgen fiel, puente y colócate como sello amoroso sobre mi corazón para que en ti y por ti sea encontrado fiel ante los ojos de Dios. Oh Madre de bondad, concédeme la gracia de contarme hoy en el número de aquellos a quienes amas, enseñas, nutres, diriges, proteges como hijos tuyos. Amén. María, desatadora de nudos, ruega por nosotros. Manto de María, cúbrenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro espacio. Desde ya les deseo una feliz semana a todos. Hoy estaremos meditando y pidiendo a Dios que por la intercesión de María, desatadora de nudos, sea desatado el nudo de la idolatría, del ateísmo, del sacrilegio. Cuando estaba preparando este tema, decía cuántos de las personas que me van a escuchar en vivo y en diferido pueden decir: Padre, yo creo en Dios, yo no soy idólatra. Padre, yo creo en Dios, yo no soy ateo. Padre, para mí Dios está en primer lugar. Yo nunca he cometido sacrilegio. Bendito sea Dios. Pero hoy vamos a conocer un poco de qué se trata y por qué yo he querido pedirle a Dios que por la intercesión de María, nosotros en nuestro caminar, en esta devoción tan santa, tan pura, le pidamos a Dios que nos libre de estos pecados. La prédica de ayer fue un poco larga, es verdad, y quisiera hacerla más corta, pero los que ya han realizado conmigo otras consagraciones saben que los primeros días son así, muy densos, muy completos, muy llenos de información. Y es mucho más lo que quiero decir, pero por el tiempo, soy humano y me canso también, y yo sé que ustedes allí se pueden cansar. Pero son temas muy interesantes e inéditos, porque este espacio es en un formato libre, que se presta para divulgar todo este conocimiento extraordinario de fe de nuestra iglesia. Los que quieran pueden aprender un poco más para agradar mejor a Dios, porque debemos siempre ir más allá de lo que se nos dice, de lo que se nos habla. En la misa, a mí me llama la atención porque regularmente las Eucaristías que yo celebro son bastante precisas y concisas, adaptadas y expresadas en lo que el ritual nos pide, el rito que celebramos. Y casi siempre las personas piensan que es porque uno quiere actuar rápido. Para esto. Y por eso estos espacios de consagración son importantes para reflexionar en torno a la fe. Todos en la libertad de los hijos de Dios, los que quieran estar, los que no quieran estar, los que se sientan bien. Bueno, en la libertad de los hijos de Dios lo hago con mucha libertad y les agradezco por estar allí una hora todos los días, al menos estos días que hemos estado una hora allí intercambiando. Previo a esto, María en el magisterio de la Iglesia, en el pensamiento de los grandes santos. Vamos a ver un poco el pensamiento de los santos en torno a María. ¿Por qué? Porque hemos elegido y hemos decidido consagrarnos a Dios a través de María. Ayer decíamos que María es la madre del buen consejo,
que María, en esa bella historia de María desatadora de nudos, nos ayuda a desatar los nudos de la vida, ¿sí? al nudo de la vida. Entonces, allí María, madre del buen consejo, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. La puesta en práctica de este consejo es el primer paso para experimentar la acción desatadora y liberadora de Dios a través de María. Presentarle nuestros nudos como lo estamos haciendo día a día y estar dispuestos a que ella los desate. Hoy, como siempre, quiero empezar la meditación y me detengo en la consideración de un punto previo: el doble propósito formativo y orante que tiene esta consagración. Porque no es solamente aprender cosas que tal vez ustedes ya las conocen mejor o las pueden investigar mejor, es que nos encontremos con esa intención que yo he tenido de que nos unamos muchos de los distintos apostolados que tenemos para orar, como lo dice Eclesiastés, el nudo de tres, la cuerda de 3 hilos. Un solo hilo se rompe fácilmente. 2 hilos aguantan un poco más y 3 hilos juntos son invencibles, dice el libro del Eclesiastés en su capítulo 4, versículo 9. Yo espero que ustedes ya hayan consultado esta cita bíblica. San Euquerio de León decía: ¿quieres saber más cómo es la madre? Mira al hijo. ¿Quieres saber más cómo es el hijo? Mira a la madre. Este padre de la iglesia, ¿no?, decía: si Jesús es todo bondad y misericordia hacia nosotros, así también es su madre. Y por eso es que hoy estamos clamando y proclamando estas palabras en oración. María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión. Desata los nudos de la idolatría, del ateísmo, del sacrilegio en el mundo. La Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en sus numerales 61 y 69, dedica estas importantes palabras al culto mariano. Y dice así el concilio: María es nuestra Madre en orden de la gracia. Esta afirmación del Vaticano II se concatena con las palabras de San Agustín, que lo celebraremos en pocos días también nosotros. El mundo era indigno de recibir al Hijo de Dios directamente de las manos del Padre, y por eso Él lo ha dado a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Qué bellas palabras la de este Santo Padre también de la Iglesia, San Agustín de Hipona. Es verdad, sobre todo nuestros hermanos protestantes siempre hablan que Dios pudo venir también en el seno de otra mujer, pero Dios quiso que fuera en el seno de esta doncella tan grande, tan significativa. Todos los cristianos han de ofrecer intenciones y súplicas a la Madre de Dios y a la Madre de los hombres para que ella, que estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, también ahora desde el cielo, exaltada sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en comunión con todos los santos, interceda ante su Hijo hasta el momento que todos los pueblos, los que honran el nombre de cristianos, así como los que todavía no conocen al Salvador, puedan verse felizmente reunidos y en paz, en concordia con el pueblo de Dios. Por eso San Juan Berchan dice: oh María Santísima, bienaventurados aquellos que te aman. Bienaventurados aquellos que amamos a María, porque no quedaremos defraudados. Por eso, con fe, con confianza, en este cuarto día de novena, decimos: María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión, desata los nudos del ateísmo, del sacrilegio, de la idolatría. Y San Bernardo, uno de los más grandes
exponentes del pensamiento mariano, dice que deje de exaltar tu misericordia, oh bienaventurada Virgen María, aquel que habiéndote invocado en su necesidad, se acordase que tú no le hubieras asistido. Nadie, hermanos, ninguno que ha invocado con fe, con esperanza, a María Santísima para que venga en su ayuda, ha sido defraudado y ha quedado a un lado. Ninguna súplica, tampoco la que nosotros hacemos durante este camino de preparación, quedará desoída, quedará a un lado, porque María es nuestra madre. Aquella experiencia que yo les dije del Santo Padre Pío de Pietrelcina cuando le preguntaron, denos un pensamiento de María. No les doy un pensamiento, les digo que María es madre, nuestra madre realmente. Y culmino esta primera parte de la meditación de hoy hablando de la verdadera devoción a María, con el más grande en mi opinión, el más grande exponente también de la Mariología y del amor a María, el creador de este método de consagración de 33 días, San Luis María Grillot de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? El libro que nos estamos guiando para hacer este camino de preparación. San Luis María Grillot de Montfort dice, así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y gran facilidad, ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura, con facilidad, operaciones sobrenaturales. Librarse del egoísmo, llenarse de Dios y hacerse perfecto. La práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia, ignorado por un gran número de cristianos, conocido de pocos devotos y practicado y saboreado por un número aún menor. Este secreto del cual habla San Luis María Grillot de Montfort es nada más y nada menos que la consagración a Jesús a través de María. Esta misma que tú y yo estamos haciendo. No pierdan la esperanza. Van a venir durante estos días pensamientos. ¿Será que yo escuchando este padrecito voy a tener solución a mis problemas? ¿Será que toda esta cantidad de cosas que me está diciendo este padre me van a ayudar a resolver mis dificultades? Porque somos humanos. Pues yo no estoy haciendo más, mis queridos hermanos, que repetir el éxito y el camino de éxito recorrido por los santos de la Iglesia. Los santos de la Iglesia han invocado a María para que les ayude durante su vida. San Luis María Grillot de Montfort nos dice, el secreto de feliz éxito, el más rápido, es a través de María. Padre, pero si yo no tengo devoción a la Virgen María, ¿yo puedo salvarme? Sí, se puede salvar. Pero llegar y hacer un camino en Dios y con Dios a través de María es muy diferente a hacerlo sin María. Esa es la diferencia. San Juan Pablo II, San Maximiliano Colme, Santa Teresita de Lisieux, San Aníbal de Francia, nos hablan de la devoción a María. Después de hacer esta consagración tendremos que vivir nuestra vida espiritual haciendo todas nuestras obras externas e internas por María, con María y en María, hasta que lleguemos a ser como aquel pensamiento de San Juan Pablo II, totus suo, todos suyos, todo es de María. Porque nuestro Señor, cuando estaba agonizando, estaba entregando su vida por la salvación tuya y mía, mira a María, su madre, y le dice, he ahí a tu hijo.
y luego mira al apóstol y le dice: he ahí a tu madre. Desde ese momento el Hijo de Dios, que conocía el plan perfecto de salvación que su Padre ha instaurado en él, nos dice, nos quiere decir este pensamiento, que el camino no será fácil, pero acompañados de María lo podemos lograr. Allí está la diferencia, allí está la diferencia. Todo de María, y no vamos a quedar defraudados. Si el Hijo de Dios quiso someterse de este modo a la Madre, ¿de qué otra manera glorificaremos altamente a Dios para agradarle, como no sea sometiéndonos a María, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo? Cuando nos preguntan a nosotros si adoramos a María, no, adoramos a Dios, pero lo adoramos como nos lo enseña la Santísima Virgen María. Hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Qué bella es la Santísima Virgen María. Y de esta manera no estamos cometiendo idolatría como sí lo cometemos con otras cosas que lo vamos a ver ahora. Por eso decimos hoy: Virgen María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión. Desata los nudos de la idolatría, del ateísmo y del sacrilegio. La segunda parte de nuestra meditación de hoy: el espíritu del mundo. Librarse del espíritu del mundo. Es una gracia que tenemos que pedir si es que queremos llegar a ser gratos a los ojos de Dios. Líbranos del espíritu del mundo, que es tener como fin único el deseo que todas nuestras elecciones fundamentales en la vida terrena tiendan hacia la eterna, sin dejarnos seducir ni arrastrar por los valores del mundo, del tener, del poder, del placer. Un autor clásico de la teología de la perfección cristiana, conocida también como teología espiritual, Rollo Marín, muy querido por nuestro fundador, el Beato Alberione, y por otros grandes santos de la Iglesia, nos explica: ¿y qué es el mundo? Padre, ¿acaso que usted no vive en el mundo? Consiste en el clima anticristiano que se forma entre las personas que viven sin pensar en Dios, dedicadas solamente a las cosas de la tierra. A mí me va muy bien sin Dios, sin sacramentos, sin vida espiritual. Te va bien de acuerdo a tus criterios, pero no de acuerdo a los criterios de Dios. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 12, versículos 16 y 21, nos dice: los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto: abriré y construiré unos graneros, edificaré uno más grande del que tengo. Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea, se pensaba él. Pero Dios le dice: necio, esta misma noche reclamarán el alma las cosas que preparaste, ¿para quién serán? San Juan Pablo II, citando a San Pablo, nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 3: gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. María, desata nudos, pedimos tu intercesión. Desata los nudos de la idolatría, del sacrilegio, del ateísmo. Padre, ¿cómo puedo abandonar el mundo, los deseos del mundo, teniendo en el corazón a Jesús, practicando las buenas obras que el Maestro nos invita a practicar? Y ahora entramos en materia, que es un poco, va a ser un tema, es muy largo el tema, quisiera tener más tiempo para hablarlo. La idolatría, el ateísmo, el sacrilegio.
esos nudos que hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude. La primera encíclica de nuestro Papa actual, el Papa Francisco, Lumen Fidei, en la que el alma del Papa emérito Benedicto XVI resuena en todas partes, y que recuerda que lo contrario de la fe no es la razón, sino la idolatría, el 29 de junio del 2013. A veces creemos que lo contrario de la fe es la razón. No, lo contrario de la fe, mis queridos hermanos, en el siglo XXI es la idolatría. Veamos un poco con calma este tema de la idolatría, que yo lo he querido preparar para ustedes. El Catecismo de la Iglesia, en su numeral 2112, ustedes lo pueden buscar allí si lo tienen en internet, Catecismo de la Iglesia 2112 o 2112, dice: el primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de manos de hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Como ellos serán los que lo hacen, cuanto ellos ponen confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. El politeísmo, aparte de ser un pecado y chocar frontalmente contra la revelación de Dios que se manifiesta con el único Dios del cielo y de la tierra, el proselitismo también es irracional. Decíamos que desde la recta razón uno puede descubrir que Dios es infinito y omnipotente. No puede haber dos dioses. Yo me he encontrado a personas en el sacramento de la confesión creyendo en Dios y preguntándome: Padre, ¿cómo y en qué voy a reencarnar yo? La reencarnación no es fe cristiana. Nosotros no creemos en la reencarnación, por ejemplo. Padre, yo quiero muchísimo a tal santo, al crucifijo, lo amo, Padre, pero siento una paz tan grande con Buda. Idolatría. Sin embargo, aunque el politeísmo sea irracional, muchos dioses, en la historia del pensamiento y de las religiones, no ha sido la filosofía la que ha descubierto la irracionalidad de creer en varios dioses. Los griegos, por ejemplo, con aquellos grandes pensamientos y pensadores, filósofos como Aristóteles, Platón, curiosamente todos ellos eran politeístas. Esto prueba que también nuestra razón está debilitada y tocada por el pecado original, de tal manera que nos resulte tan sencillo utilizar la recta razón, que es nuestra razón ofuscada. La revelación de la historia y de la humanidad ha sido necesaria para que confesemos al Dios verdadero. Es curioso que se considere la fe como un estadio cultural más atrasado, mientras que la razón y la filosofía sea un estadio cultural más avanzado. Eso queda muy bonito o muy de categoría, si unos queremos decir, de acuerdo, de categoría o de un discurso elegante, pero la historia nos ha demostrado lo contrario, que tuvo que venir la revelación para decirle a los filósofos que es ridículo pensar en varios dioses. Antes de Jesús ya existía la filosofía. Antes de Jesús ya existían muchas filosofías que hablaban de muchos dioses y buscaban la verdad y buscaban construir una humanidad nueva, diferente. Pero no es hasta que viene Jesús a decirnos, a mostrarnos con su vida
que realmente la vida existe y se prolonga y tiene realmente sentido cuando creemos en el único Dios verdadero. El judaísmo, en toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es educado para que vayan poco a poco purificando la imagen que tienen de Dios y no se contagien de las concepciones politeístas de los pueblos vecinos. En ese sentido, la historia de la religiosidad del pueblo de Israel es heroica. Nosotros, nuestros hermanos mayores, decía San Juan Pablo II, los judíos son y creen en un solo Dios. El Islam, que está tan movido en este momento histórico de nuestra cultura actual del siglo XXI, nació de una serie de sectas heréticas cristianas que Mahoma conoció, y a partir de eso se forma el Islam. Así pues, vemos que las tres religiones monoteístas han partido de una única revelación, la revelación que Dios ha querido dar allí en el monte Horeb. Yo soy el único Dios verdadero. El Islam, el cristianismo, el judaísmo. Bien, ¿qué podemos decir nosotros de la idolatría que nos sirve para nuestra vida? Cuando nosotros profesamos nuestra fe y también soñamos, también nos sentimos encariñados, también nos sentimos agradados con otros dioses. Allí estamos renegando de nuestra fe, allí estamos cayendo en la idolatría. Los profetas quieren hacer entender al pueblo que es ridículo creer en esos símbolos, esos ídolos que no son verdaderos dioses. Isaías, por ejemplo, en su capítulo 44, versículos 9 y 20, lo habla con detalle. Jeremías, en su capítulo 10, lo habla con detalle. No le tengan miedo, no hacen ni el bien ni el mal, dicen algunos. Muchas veces el politeísmo, Daniel en su capítulo 14 también habla de la idolatría, En este caso concreto, nosotros debemos desenmascarar en el mundo de hoy, con la palabra de Dios, a la idolatría. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo en el único y verdadero Dios que ha sido capaz de dar la vida por ti y por mí. Cuando el hombre adora falsos dioses, que de alguna manera son criaturas humanas, de alguna manera eso conlleva que el hombre pierda su dignidad. Es allí donde nosotros, los católicos y la fe católica, predica en contra de la idolatría. Y lo vamos a ver de esta manera. Déjenme buscar aquí lo que escribí. Ya se me perdió lo que había escrito, ¿no? Perdonen ustedes que se me fue. Que estaba buscando. Aquí está. Cuando el hombre adora falsos dioses, que de alguna manera son criaturas humanas, de alguna manera eso conlleva que el hombre pierda su dignidad. Se dice que quien ama las cosas se cosifica. Quien ama a las personas se personaliza. Quien ama a Dios se diviniza. Quien no ama nada se anula. Si el hombre no conoce la imagen verdadera de Dios, él mismo pierde el concepto de ser imagen y semejanza de Dios. Tampoco se conoce a sí mismo. Es por eso que hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude y que podamos erradicar durante este camino de nuestra preparación
y siempre del pecado de la idolatría. Creer en otros dioses que no sea el único Dios revelado en Jesús de Nazaret. Porque el único rostro que nosotros tenemos de Dios es el rostro que vino a revelarnos Jesús de Nazaret. Y es el Espíritu Santo quien nos hace clamar, Abba, Padre, porque tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, cuando no reconocemos al verdadero Dios, perdemos nuestra dignidad, perdemos nuestra figura, perdemos el verdadero y auténtico rostro que somos y que Dios ha creado en nosotros. Es por eso que la idolatría es tan peligrosa. Es tan peligrosa. El ateísmo. Líbranos, Señor, tenemos que decir hoy del ateísmo. Padre, yo creo en Dios. Yo no soy ateo. Hay un ateísmo práctico en medio de muchos de nosotros los católicos, los cristianos. Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. Gaudium et Spes 21:3. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Detrás del ateísmo puede estar el materialismo, trabajo, dinero, comodidades, el ateísmo práctico. Yo creo en Dios a mi manera. Yo le rezo a Dios cuando yo puedo, porque mi primero Dios es mi familia, es mi trabajo, es mi bienestar. Ateísmo práctico. Todo esto acaba siendo una auténtica idolatría al final. Y por tanto, no hay sitio para el espíritu. Es una de las vías. Cuando todas estas cosas sofocan el espíritu, el hombre está hecho para Dios, pero puede ser anestesiado por el materialismo. Nos adormecemos. No tenemos necesidad de Dios. El mismo demonio y las influencias del mal nos hace sentir y creer que no tenemos necesidad de Dios. Yo debo dejar libre a mi hijo, que sea él quien decida si cree o no cree. Si usted no fomenta las virtudes en un niño, ese niño no va a crecer por obra y gracia solo. Nunca va a tener amor de Dios. Pero en este punto se toca no tanto lo sensible, sino que es más humana. Es lo del pecado original de Adán y Eva. Volvemos al origen. Volvemos al origen. Cuando el demonio se le acerca a Adán y Eva, le dice: ¿qué fue lo que Dios te prohibió hacer? ¿Qué fue lo que Dios te prohibió hacer? Lo que pasa es que Él no quiere que seas como Él. Entonces, ahora también nosotros, es que yo soy libre, tenemos que tener una sociedad laica, en donde todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Idolatría, idolatría. Ateísmo. Algunos han querido ver en el pecado de Adán y Eva como que fueron tentados de placer, pero no es así. La raíz de ese pecado original está en la soberbia. Serán como dioses. Es que Dios no quiere tener rivales, solo Él quiere ser Dios. Por eso nos ha prohibido comer del fruto de la vida. Es que la religión nos quiere oprimir. Es que la Iglesia Católica nos prohíbe y nos quita, nos coarta la libertad.
tenemos que ser libres, tenemos que ser de libre pensamiento. Estamos en siglo XXI y todo está permitido. Lo que pasa es que la iglesia no quiere que el hombre piense, que el hombre sea realmente libre. Pero en este punto se toca no tanto lo sensible, sino que más lo soberbio, la soberbia del ser humano, la concepción falsa de la autonomía del ser humano. Tenemos una concepción falsa de libertad, de libertad. Y por eso cuando nosotros predicamos este tipo de cosas, la gente se va, porque dice, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo rezar cuando quiera. Eso es verdad lo que usted me está diciendo. Pero eso no quita que también el hombre ha sido creado para estar en y relación con Dios y con sus hermanos. El principio es este: Dios es grande. Tú te quedas como una cucaracha. Por tanto, para que tú seas grande, es necesario quitar a Dios de en medio. Es necesario quitar los crucifijos de las iglesias. Es necesario quitar las imágenes. Es necesario quitar las capillas de los aeropuertos. Es necesario quitar esto porque somos libres y la iglesia nos coarta nuestra libertad. Dios, ese Dios que nos vende la iglesia, coarta nuestra libertad. Ateísmo. Es verdad que las cosas no se dicen tan explícitamente como esto, pero detrás de muchas actitudes está esto escondido. Génesis capítulo 3. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman el fruto que les prohibió, se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Dios creó al hombre y a la mujer y lo estableció en una amistad, una criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en una forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comen de este árbol, morirán sin remedio. Qué triste que hoy muchos de nosotros, aun cuando somos católicos, propagamos también el ateísmo práctico. El ateísmo práctico. Yo he escuchado a personas que colocan a Jesús a la misma altura que Mahoma, que Budas, Siddhartha Gautama y cualquier otro tipo de dioses que sectas han proliferado en el mundo. Una cosa es el respeto, una cosa es la tolerancia a la libertad de culto, y otra cosa es que nosotros creamos realmente que nuestro único y verdadero Dios es el que creemos y el que profesamos. Y por eso muchas veces algunas personas que me escuchan dicen, pero es que usted es muy cuadrado. Lo que pasa es que usted es muy ortodoxo, padre. No estoy diciendo que sean malas personas los musulmanes, que sean malas personas cualquier otra religión o secta que se propague. No, estoy diciendo que yo estoy claro que el único Dios verdadero es el que me ha revelado y se ha revelado en la persona de Jesús de Nazaret, y que en cada Eucaristía que celebro está presente. Porque si no, estamos nosotros cometiendo idolatría. Estamos pensando que lo que está sucediendo allí es una mera obra de teatro. Esto es enorme. Dios, que es todopoderoso, cuando decide amarnos libremente, Dios se somete a nosotros. La iniciativa de salvación, desde el principio de la Sagrada Escritura
hasta el último versículo de la Biblia, es y está impregnada, presten atención, está impregnada por la iniciativa de Dios. La iniciativa de salvación ha sido de Dios, quien se ha encarnado, quien ha tomado la iniciativa de estar con nosotros. Léanse, tienen como tarea estos días leerse los primeros versículos de la Biblia. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, ¿qué hace Dios? Ellos se esconden porque saben que lo han hecho mal. Ellos se esconden porque saben que han desobedecido al verdadero Dios que los ha creado. Por eso nosotros, cuando estamos llenos de pecado, nos escondemos. Y la tentación del demonio es escondernos. Ayer hacíamos nuestros activos y nuestros pasivos. Todas las cosas buenas que le vamos a consagrar a Dios, pero también todas las cosas menos buenas que se las tenemos que entregar a Dios. Queridos hermanos, no le tengan miedo a la confesión. Los estoy invitando todos estos días y mañana con seguridad voy a colocar el examen de conciencia que he preparado para que ustedes lo tengan. El demonio siempre pretende hacernos ver bien, que no tenemos pecados, que no tenemos faltas. Es una tentación siempre del demonio, para que no veamos la luz, para que estemos escondidos de Dios. Porque cuando Dios viene a nuestro encuentro, Dios nos hace ver la verdad, nos hace ver la realidad. Y aun cuando estemos metidos en las dificultades, estemos caminando en dificultades, sabemos que no vamos a caer porque Dios nos está sosteniendo. El ateísmo práctico está en el seno de nuestra iglesia, está en nuestras familias, está en las filosofías que están proliferando hoy en la sociedad. El único criterio es el progreso técnico. A veces pensamos, como lo decía al inicio, que lo contrario a la fe es la razón, el pensar. No, no es la razón. Es la idolatría y el ateísmo. Y peor aún, con la cual voy a terminar esta charla del día de hoy, que va también en contra del primer mandamiento, el sacrilegio. El sacrilegio que está metido en el corazón de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestra iglesia. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares sagrados a Dios y consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Los jueves, durante este camino de preparación a la consagración, yo los voy a invitar a ustedes que me acompañen a hacer la adoración eucarística de reparación de 11 a 12 de la noche, como ya tengo varios años realizándola, o en público o en privado. La Eucaristía es la perla más buscada por el demonio. Hay una frontera muy difícil de establecer entre profanar o tratar indignamente. ¿Dónde está el sacrilegio o es una falta de respeto? No debemos entrar en un escrúpulo, como a veces podemos entrar algunos, escrupulosamente hablando. El catecismo no entra en las casuísticas, sino lo que nos propone son ideales y da unos conceptos de discernimiento y de distinción entre lo sacrílego y el irrespeto. Este pecado del sacrilegio está muy ligado al primer mandamiento, porque es totalmente contrario al sentido de la reverencia
y de la trascendencia de Dios. Hablar hoy día del sacrilegio incide en un aspecto que está muy presente en la vida actual de nosotros. Se ha perdido tanto la conciencia de la trascendencia, de la grandeza de Dios, que el hombre se relaciona con Dios con una falta grande de respeto. Esto supone que se puede caer fácilmente en el sacrilegio. Es decir, que para caer en el sacrilegio hace falta una intencionalidad o ofensa. Pero si el sacrilegio puede tener su origen en esa falta de conciencia de la grandeza de Dios, ese hablar de las cosas divinas como si estuviera hablando en un club de fútbol, con ese grado de trascendencia. Padre, es que Dios es mi amigo, yo le hablo a Dios como un amigo. Perfecto, háblale como un amigo, pero no le faltes el respeto a Dios. El man, el chamo, el pana, el cuate, como dicen en México, y no sé otras palabras. Y empezamos a hablarle a Dios de esta manera, con un irrespeto tan grande, como si hubiésemos nacido ayer junto con Él. Nos olvidamos que Él es Dios y que nosotros somos las criaturas. Hay una línea muy delgada, mis queridos hermanos, entre el sacrilegio y el irrespeto, entre el irrespeto y el sacrilegio. El Papa Benedicto XVI hizo un gran esfuerzo por subrayar el sentido de la trascendencia ante la Eucaristía. En el año de la fe, no sé si ustedes se acuerdan del año de la fe, ante las celebraciones litúrgicas, con un sentido de solemnidad para que las formas preserven el contenido. Es que a mí no me gusta esa misa de ese padre porque es demasiado protocolar. Y entonces, padre, hay un padre tal que mira a la gente y que habla y que lleva la Eucaristía y la hace tocar a cada uno y que lleva el cáliz y todos toman del cáliz y que la Biblia primero la danzan y bailan por todos lados y después vienen y la leen. Eso sí es pleno siglo XXI. Eso sí es una verdadera misa. Ese padre sí me gusta a mí. Pues déjeme decirle que precisamente el Papa Benedicto XVI, en el año de la fe, hablaba de lo sagrado y nosotros los católicos estamos allí colgando en un hilo de cometer realmente actos sacrílegos con los ornamentos sagrados. Lo que pasa es que yo voy a la playa y como en la playa hace sol y hace calor, yo no me pongo los ornamentos sagrados, sino que voy en short. Basta colocarme una estola y celebrar como los panas porque estamos en la playa. Pues déjenme decirle, mis queridos hermanos, que la Santa Eucaristía, el rito de la Santa Eucaristía, no está para hacerse, y el Papa Francisco lo ha insistido muchas veces también, no la podemos celebrar de cualquier manera, en cualquier lugar, de cualquier forma, porque Dios es mi pana, porque Dios es el man que está conmigo, porque Dios es mi parcero, porque Dios... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo sagrado y lo profano? ¿Cuál es la diferencia? En el libro de los Hechos de los apóstoles, las primeras comunidades cristianas arrasaron ciudades enteras que se convertían porque decían, mire cómo se aman, mire cómo se quieren, mire cómo respetan lo sagrado. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a estar allí como simples estatuas. No, debemos saber enfrente de quién estamos. Y no solamente la Eucaristía, cualquiera de los sacramentos, cuando vamos a bautizar, cuando se van a casar, cuando es la confirmación, pensamos en las cosas del mundo, pero no pensamos qué es realmente lo que estamos recibiendo, qué es realmente lo que nosotros estamos haciendo allí.
Pero cuando vamos perdiendo el sentido de la trascendencia, ya no sabemos dónde terminamos. Empezamos aquí y ya no sabemos dónde vamos a terminar. Es bastante llamativo que en nuestra cultura y en la Iglesia Católica, en la forma de vivir los himnos, que los estamos perdiendo. Un sencillo signo, el arrodillarse ante el Santísimo, o en el momento de la consagración, que son signos vivos de la propia conciencia de la presencia de Dios en la Eucaristía. ¿Por qué yo me voy a arrodillar ante ese sacerdote? Yo siempre digo a las personas, no es ante mí que se arrodillan, es ante aquel que ha querido quedarse aquí en medio de nosotros. El sacrilegio no se produce de una manera espontánea, sino que está unida a toda una cultura de la mediocridad que se ha ido cultivando en la pérdida del sentido de lo sagrado. Ciertamente que sacrílegos los ha habido siempre, siempre en toda la historia de la humanidad, pero en el pasado, cuando se era mucho más respetuoso con el sentido de lo sagrado, el sacrilegio solía ser algo muy puntual, en la profanación de una capilla o en cosas similares. Pero hoy en día, además de hechos puntuales de profanación sacrílega, están teniendo lugar de una manera bastante generalizada en una relación indigna con los sacramentos. La mejor manera de luchar contra los pecados sacrílegos no es tanto la norma como la educación en el sentido de lo sagrado. Educar en que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es infinito. Hemos perdido el sentido de la trascendencia de Dios, el sentido de lo sagrado. Yo siempre digo a las personas, si no le hablamos a nuestros hijos, si no nos hablamos a nosotros, si no interiorizamos que es Dios, es lo más sagrado, es aquel que todo lo puede, entonces para mí es igual hablar de Dios Jesús, de Dios Padre, de Dios Trinidad, que hablar de cualquier Dios. Es el mismo Dios. ¿Por qué nos extrañamos?, me dicen algunas personas. Otra cosa que nos ayuda mucho es el de avergonzarnos de predicar el santo temor de Dios. En el deseo de acercar la imagen de Dios y de que el hombre tenga confianza e intimidad con Dios, hemos dejado de predicar el santo temor de Dios. Tarea para el día de hoy, que ya estamos terminando. Temor de Dios, que no es miedo. A Dios no hay que tenerle miedo, porque el miedo viene del enemigo, que nos hace escondernos, que nos hace ir de espaldas a Dios, que nos hace actuar de espaldas a Dios. El temor de Dios es el que nos posibilita esa gracia que nos ayuda a cultivar las virtudes del reconocimiento de Dios. Ahí nos hemos equivocado, porque una cosa no excluye la otra. Que el hombre esté llamado a ser amigo de Dios, de tener una intimidad con Él, una relación en la libertad de los hijos de Dios, pero eso no conlleva a que el hombre no tenga que ser educado en el santo temor de Dios. Si es tan admirable que Dios sea tan cercano a nosotros, que sea el Emmanuel, es porque el que lo hace es Dios, Creador Todopoderoso, el infinito, que se hace cercano. Aquel que todo lo puede, ha tenido la gentileza de estar en medio de nosotros. Eso es una imagen un poco grosera. Aquel científico, aquel especialista que se acerca y está conmigo, hablando conmigo. Y uno a veces se dice, pero ¿cómo esta persona tiene esa humildad tan grande de estar hablando conmigo, de estar escuchándome a mí? Y entonces nosotros le respondemos de la misma manera, en la altura que él se merece, con respeto, con dignidad, con agradecimiento, con temor, porque sabemos que es una persona
con unas cualidades y con un conocimiento grande, que yo no merezco estar allí, pero que por la gracia de Dios y por la gentileza de Él, estoy allí aprendiendo, compartiendo alguna discusión. Dios es nuestro amigo y debemos hablarle a Dios como un amigo, pero no con irrespeto, en los sacramentos, porque eso es lo que quiere, eso es lo que propaga, eso es lo que promueve el mundo de hoy. Que seamos idólatras, que seamos sacrílegos contra lo sagrado, contra lo puro, contra lo loable. No pasemos a los extremos, empezar a criticar a los demás. No, empecemos por nosotros, porque este camino de consagración primero lo tenemos que hacer nosotros y después con nuestro ejemplo lo van a hacer los demás. La idolatría va más allá, se extiende a cualquier cosa que nos haga pensar menos acerca de Dios. ¿Cuántas cosas le damos más importancia que a Dios mismo? Es por eso que hoy decimos una vez más a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, María, desatadora de nudos, pedimos tu intercesión, desata el nudo de la idolatría, del ateísmo, del sacrilegio. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este nuestro día cuarto de preparación a la consagración a Jesús. Digámosle no a la idolatría, al ateísmo, al sacrilegio. Investiguemos más. Hay muchos buenos artículos, hay muchos buenos videos sobre estos temas en los cuales tú y yo nos podemos formar más. Yo siempre digo a las personas, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Ni podemos andar en un extremo creyendo que somos santos y que somos los mejores, pero tampoco podemos andar allí, viva como nosotros podemos vivir. Nos acercamos a lo sagrado como nosotros queremos hacerlo, de nuestra manera. Le hablamos a Dios como nosotros querramos. No. Eso es caer en este mundo de idolatría, de ateísmo y de sacrilegio. Vamos a terminar esta hora de meditación y de compartir, agradeciéndole a Dios, pidiendo la intercesión de María ante nuestro Señor. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, tu protección me socorre en las penas de la vida. Revestido de tu gracia por la noche y en el día, líbrame del enemigo y los lazos de malicia. Madre mía Inmaculada, que nunca caíste en pecado, ni pudo el demonio enredarte, haz que mis nudos se desaten y no caiga en tentación. Oh bendita Madre, Señora, la que desata los nudos, intercesora, abogada nuestra en toda necesidad espiritual y material, ayúdanos a desatar delante de tu Hijo los nudos que nos aprisionan, la falta de fe, el mal, el pecado, la injusticia, el miedo, la falta de amor, la impaciencia en Dios y en su providencia inagotable, la idolatría, el sacrilegio. Ayúdanos a romper con todas las ataduras de nuestra vida en el pasado. Desátanos de los enredos de la autorreferencialidad y la indiferencia, que nos impiden ver en el otro, al hermano, al amigo, al que debo siempre amar y perdonar. Todo lo pedimos al Padre por tu intercesión maternal, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, cada uno de ustedes que han presentado sus nudos, sus dificultades, le pido a Dios y por el ministerio de la Iglesia, del orden sacerdotal, que interceda por cada uno de sus necesidades. Que por la intercesión de María, desatadora de todos los nudos, mande Dios desde el cielo a los ángeles y a los santos y les custodien a ustedes y a sus familias. Amén. El Señor los bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz, los favorezca, los ayude, los libre de todo mal y les haga progresar en su vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes. Amén.
Nuestra Señora, desatadora de nudos, ruega por nosotros. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Solo una información. Después de este live, de este encuentro, está rezando la coronilla a la Santísima Virgen María, desatadora de nudos, Lizer Larrazábal, en la cuenta Ven Espíritu Santo Ven, por si ustedes quieren participar y rezarlo. Igual en las historias hemos colocado la coronilla que este humilde servidor ha compuesto para la Madre de Dios, la desatadora de todos los nudos. Hay cuentas aliadas, como ya lo dije, está Lorena rezando el rosario, está Elinor rezando el rosario, está Javier de Unión Music 3 rezando el rosario, está Rosario de Mar a Mar rezando el rosario todos los días, y hay muchas personas rezando el rosario también, que ustedes pueden unirse en el mejor horario cuando a ustedes les parezca mejor. Estamos rezando con las almas del purgatorio a través de las cuentas El Purgatorio, a través de Salvar las Almas, a través de Oración y Caridad de Carolina, que está en Alemania. Y hay otras cuentas que me están ayudando a difundir la oración a San Miguel Arcángel todos los días, porque el día 1 de septiembre estaremos iniciando la consagración a San Miguel, pero lo vamos a hacer a las 6:30 de la mañana, hora de Venezuela. Prepárense para que hagan un sacrificio. Prepárense para que le den al Señor lo mejor de lo mejor, porque el Señor está dispuesto a dárnoslo todo. Feliz noche para todos, que Dios me los bendiga.